Bueno, comencemos las noticias del día de hoy con esto que es el diario de Inazuma, Isla Watatsume e Isla Serai. Aquí vemos que el diario nos empieza a contar. Van a llegar estas dos islas, se van a desbloquear y que pues ambas tienen costumbres diferentes y nos invitan a conocerlas en nuestra próxima versión. Posteriormente empezamos a ver lo que es la isla Watatsume, que es prácticamente la que puedo decir fácilmente que es la más bonita de toda esta región. Es muy bonita, muy llamativa realmente. Tiene un toque incluso muy como de la Atlántida, no sé, de las películas de Disney. Se ve muy interesante. Posteriormente vemos que esta isla se ubica al oeste de la isla Yashori y su flora y paisajes son muy especiales, ya que tiene muchas tierras altas con numerosas cascadas y el santuario Sangonomiya está en su centro. La segunda isla que nos invitan a conocer es la isla Serai, que es esta isla con una apariencia un poco más agresiva. Lo notamos desde el hecho de que los truenos, los rayos y como nos lo dicen, están afectada esta zona por una alta condensación de elemento electro y las tormentas eléctricas son muy violentas. Y posteriormente pasamos a lo que son los nuevos modos de juego, comenzando con la puerta fásica. Aquí vemos una imagen ilustrativa de lo que va a ser este nuevo modo de juego. Vemos que en la isla Serai y en la isla Watatsumi existen unos dispositivos llamados puertas fásicas. Cuando utilicemos la visión elemental, veremos en qué dirección están las dos puertas y en cuanto las giremos a la posición correspondiente, el estado de estas también cambiará. Nos dice que cuando estas dos puertas fásicas estén en fase, entre ellas se creará un camino de energía con la cual nos podemos teletransportar a diferentes lugares y direcciones, más sin embargo no sabemos si sea del mismo mapa en el que estemos jugando o si va a poder ir incluso a otras islas. Posteriormente pasamos a revisar lo que son las linternas eléctricas, que se ve bastante interesante, y nos dice que en la isla Watatsumi existe este antiguo tipo de linternas de piedra y si te acercas a ellas mientras llevas un electrograno, tal vez puedes hacer que se iluminen. Si haces que algunas linternas eléctricas se activen en el orden predeterminado, probablemente nos estén dando recompensas. Lo siguiente que vamos a pasar a revisar también son los pilares misteriosos, que realmente son bastante misteriosos. Y estos nos dicen, en algunos lugares de la isla Watatsume pueden verse estos pilares y que si interactuamos con ellos, los objetos y mecanismos alrededor de ellos cambiarán. Así que tendremos que prestar atención a todos los cambios que se producen a los alrededores y tendremos que seguir las indicaciones del mecanismo. Ahora pasemos a revisar lo que van a ser los nuevos monstruos y el primero de ellos es el Hipostasis Hydro, que realmente tiene un diseño bastante atractivo, bastante bonito, me gusta. Vemos que este Hipostasis Hydro se encuentra en la isla Watatsumi y nos dice que se protege con una coraza cúbica que es elementalmente inerte y que los ataques solo son efectivos cuando su núcleo elemental está expuesto. Además, cuando tiene un nivel de vida bajo, se divide en 3 masas de agua que se mueven hacia el núcleo. Para acabar con estas masas, lo tenemos que hacer a tiempo, evitando así que el Hipostasis Hydro reviva. Ahora vamos a ver unos clips aquí de cómo es que ataca el Hipostasis, con esos como delfines. Después vamos a seguir viendo otros ataques más. Unos incluso son como un tipo torbellino que va lanzando lluvia. Las explosiones que hace con, ahora sí que el núcleo hidro para atacarlo. Creo que incluso va a haber un slime que nos va a estar otorgando cada cierto tiempo regeneración de vida. Bastante interesante lo que viene siendo este nuevo monstruo. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la manifestación del trueno. Esta que es como la Oceánida, pero tipo electro, la verdad, muy chula, muy bonita. Que va a ser el que nos va a tocar estar farmeando para conseguir los materiales de mejora de habilidades, si mal no recuerdo, del Arconte Electrobal. Así que ya saben a cuál van a tener que ir. Y bueno, nos dice que se encuentra en la isla Serai. Es un extraño ser electro. Y aunque como es su apariencia similar a las oceánidas, nos dice que no son ni tan inteligentes ni cuentan con tan buena memoria como ellas.
Es una forma elemental que encarna lo que viene siendo la ira del rayo y utiliza ataques tipo relámpago y sondas para bloquear a sus enemigos. Además, cuando el objetivo es bloqueado, lo que hace es que la manifestación del trueno enfurecerá y priorizará la aniquilación de ese objetivo. Pero bueno, sigamos con lo que vienen siendo los siguientes monstruos. Y estos se llaman espectro. Tienen una apariencia bastante bonita para ser lo que viene siendo un monstruo. Y dice que este ha nacido de una alta condensación elemental. Además es capaz de flotar en el aire. Y al recibir un golpe individual de daño grave, acumulará furia. Cuando su furia esté al máximo, el espectro se expandirá, se volverá más fuerte y provocará una violenta explosión al ser derrotado. Vamos a pasar a ver un poco de los ataques y cómo son sus movimientos de este nuevo monstruo que vamos a estarnos encontrando en la nueva versión. Y cómo es que cuando es derrotado hace una pequeña explosión, haciendo daño, me imagino que en área. Y bueno, posteriormente seguimos con los nuevos materiales y criaturas que nos vamos a estar encontrando en nuestra nueva versión. Y lo primero que nos encontramos es que vamos a tener anguilas en la naturaleza. De estas anguilas vamos a poder conseguir carne de anguila con la cual probablemente, muy probablemente, vamos a poder estar creando nuevos platillos. Otro de los objetos que vamos a encontrar va a ser la perla de coral. Y estas se encontrarán en la isla Watatsumi, de donde podremos obtener perlas de coral y las vamos a poder recolectar. Son piedras preciosas y estarán en los arrecifes de coral de esta isla. Lo siguiente, que personalmente también es de lo más importante que vamos a estar encontrando, es el fruto Amakuno en la isla Serai. Si mal no recuerdo, este va a ser necesario para levelear y para ascender a lo que viene siendo la Shogun Raiden. Estos son prácticamente, a modo de resumen, las novedades que va a traer la nueva versión, la versión 2.1 que todos conocemos. Con la pausa cultural del día de hoy y vamos a explicar el concepto de economía. Podemos comenzar diciendo que es una ciencia social donde se estudia la forma en que se administran los recursos disponibles. Los recursos normalmente son escasos y estos recursos son para producir y poder satisfacer las necesidades humanas. Así que podemos decir que analiza tanto el comportamiento y acciones de los seres humanos como de las empresas y gobiernos y cómo estos toman decisiones que están relacionadas a la producción, distribución y el consumo. Como dijimos, los recursos son escasos, por lo cual no podemos disponer de ellos ni todo el tiempo, ni en todo momento, ni en todo lugar. Por lo tanto, nos vemos obligados a administrar estos bienes para conseguir y saciar las necesidades que existan. Esta es la importancia de la ciencia económica. Por otro lado, también podemos ver que se centra en estudiar los comportamientos de los individuos, cómo tienen una interacción ante diferentes sucesos y qué producen estos en su entorno. Anteriormente dijimos que era una ciencia social. ¿Pero por qué es esto? Bueno, esto es dado que estudia, como ya dijimos, actividades y comportamientos humanos, que es un objetivo primordial, dado que es cómo se desenvuelve una economía. Por otro lado, usualmente también vemos que se conoce a la economía como un conjunto de todas decisiones de las empresas, gobiernos e individuos, y cómo estas tienen un impacto en las actividades de producción y distribución y consumo. Y por lo tanto cómo se distribuyen los recursos en la región. El mejor ejemplo para esta parte es la economía de un país. ¿Cómo es que en una economía de un país todas las actividades que se desenvuelven están interrelacionadas y cómo producen riqueza para el propio país? Aquí va un pequeño dato muy interesante y es que la palabra economía viene de la palabra griega oikonomía, que significa la administración del hogar. Para mí, personalmente, uno de los objetivos más importantes de la economía es el hecho de buscar mejorar las condiciones de vida que tienen las personas y que hay en una sociedad. Esto, como ya dijimos y como vengo diciendo, dado que los recursos son muy limitados, por lo tanto son escasos y se necesita hacer un buen uso y manejo de ellos. Más sin embargo, también he de decir que se analizan y de forma muy importante
comportamiento, por ejemplo, de mercados financieros, la ley de oferta y demanda, que podemos explicar más adelante, las consecuencias que tienen la intervención o la no intervención del Estado sobre la sociedad, cómo se distribuye la riqueza generada al país o en la región o en la zona. Por lo tanto, también es muy importante el crecimiento económico y, por supuesto, ¿por qué no?, el comercio internacional, que sobre todo para América Latina, desde mi punto de vista, lo tiene bastante golpeado en cuanto a las potencias mundiales. Y ya por último, nada más me gustaría decir las dos grandes áreas de estudio de la economía, que es la macroeconomía y la microeconomía, las cuales en otro video haremos y explicaremos de forma más concisa en qué se diferencia una de otra, cuáles son las preocupaciones, cuáles son un poco de las teorías de forma un poco general entre la diferencia de macro y micro. Hasta aquí lo que viene siendo la pausa cultural del día de hoy. Continuamos con las noticias de Genshin Impact. Si te está gustando el video, dale like, suscríbete y deja en la caja de comentarios qué es lo que opinas sobre la economía y sus áreas de estudio, así como si alguno de los temas mencionados como macro, micro, teoría de leyes de la oferta y la demanda te interesan, para que los tomemos en cuenta y hagamos un video más adelante sobre esto. Así que ahora sí, continuemos con las noticias de Genshin Impact, pero desde la aplicación. Vamos con el siguiente evento, que es el evento de las 1000 preguntas de Paimon, que vuelve. Este evento, si mal no recuerdo, donde nos dan mora por responder preguntas que nos van haciendo. Y aquí nos dice justamente que regresa el desafío de las 1000 preguntas de Paimon en HoYoLab. Y diario puedes obtener mora si las respuestas que tú das son correctas. La duración es del 27 al 29 de agosto. Más detalles en la publicación, donde nos dicen que el rango de aventura mínimo es 10 o superior. Y pues el modo de juego es que justamente que cada vez que participes tendrás oportunidad de responder 10 preguntas de elección única y podrás obtener recompensas si son correctas. Para obtener más oportunidades tienes que hacer misiones que me imagino que se irán desbloqueando en la misma página. Y por cada pregunta que aciertes, recibirás mora por 5000, teniendo un máximo de 10 preguntas acertadas por día. Las recompensas se enviarán a través del correo interno del juego, así que es posible que pues tarde un poquito o que sea instantáneamente. Ahora vamos a pasar a las guías. Vamos a hacer 2 guías de personaje. Agradecimientos aquí a Dark God, que es lo que nos incluye y nos da estas imágenes para explicar un poco estos personajes. Y vamos a comenzar con Albedo. Aquí vemos los materiales necesarios tanto de ascensión como para sus talentos, y vemos cuáles talentos nos tenemos que enfocar primero, siendo la habilidad elemental en lo que primero nos tenemos que enfocar, posteriormente en la definitiva y por último en sus ataques básicos. Las estadísticas que estaremos buscando en los artefactos es vida en la flor, en la pluma ataque, en el reloj defensa porcentual, recarga de energía, ataque porcentual. En la copa buscaremos daño geo y después, si no lo tenemos, defensa porcentual. En la corona, como siempre, probabilidad crítica, daño crítico y defensa. Ahora nos dejan una sugerencia en lo que viene siendo esta imagen, y es que si utilizas daño con definitiva, deberías cambiar el reloj a ataque porcentual. Las estadísticas que debemos buscar como complementarias en los artefactos: primeramente, probabilidad crítica. Si no lo encontramos, daño crítico. En tercer lugar, como una muy buena substat, defensa porcentual. Después recarga de energía y ataque porcentual. Las armas que mejor le van al Albedo en esta oportunidad es, si buscamos daño y escudos, lo que viene siendo el rompemontañas. Si buscamos daño, la hoja afilada. Estas armas son de gacha, al igual que podemos tener, y son 5 estrellas. Y si buscamos unas 3 estrellas, está lo que es la espada del alba. Una muy buena opción, 4 estrellas, es la pica luna creciente. Y en cuanto a lo que viene siendo el conjunto de artefactos, tenemos que principalmente podemos hacer un muy buen uso en forma de soporte de Albedo.
Si buscamos escudo y potenciar el daño del equipo, tendríamos que ir por tenacidad de la geoarmada por 4 o potenciar el daño de ataque del equipo con el ritual antiguo de la nobleza por 4. O también podemos llevar 2 y 2, 2 de ritual antiguo de la nobleza y 2 del artefacto de la tenacidad de la geoarmada. Muy bien, ahora pasemos a hablar un poco acerca de la build de Amber, un personaje un poco olvidado. En esta imagen vemos tanto los materiales que se ocupa para ascender al personaje como para sus talentos, y también nos dice que el orden en el que debemos subir los talentos es primero los ataques básicos, posteriormente la habilidad elemental y por último la definitiva. En cuanto a las estadísticas de los artefactos, buscaremos principalmente en la pluma ataque, en la flor vida, en el reloj ataque porcentual o maestría elemental, en el cáliz daño pyro y en la corona probabilidad o daño crítico. Como subestadísticas importantes, la probabilidad de daño crítico y el daño crítico como tal van a ser las dos más importantes. Posteriormente la maestría elemental o el ataque porcentual. También nos sugiere que para jugar con Amber principalmente deberíamos de jugar ya sea con un personaje hidro o crío. Esto nos ayudará a aumentar el daño que es capaz de ofrecer este personaje. Y en cuanto a los artefactos, nos dice que podemos usar 4 de la orquesta del errante o 4 de la bruja carmesí. También podemos utilizar 2 de la bruja carmesí y 2 del errante. Primordialmente, o quizás yo me decantaría un poco más por lo que es la bruja carmesí, pero las opciones están ahí. En cuanto a armas de 5 estrellas, tenemos tanto el arco de Amos como las alas celestiales como principales para DPS, o el arma de la forja, que es el prototipo Luz de Luna, que es de 4 estrellas, free to play, y por último el arma 3 estrellas buscando daño crítico, que es el juramento del arquero. Hasta aquí lo que viene siendo las builds del día de hoy, las builds y el video del día de hoy. Así que si te gustó y aprendiste algo, te invito a que te suscribas, le des like y nos vemos en la próxima.